juntos la experiencia de Dios como Padre, que nos damos cuenta que no es algo que nosotros podamos transmitir de manera teórica. No nos queda otra que pasar de la teoría a la pregunta interior, como veíamos la semana pasada y la anterior también, de si esto que yo entiendo, si esto que no solo entiendo, sino que lo sé a lo mejor desde niño, es realmente mi relación con mi padre. ¿Puedo decir que mi relación con Dios es una relación de padre y de hija? ¿Puedo sentirlo de esa manera? Y realmente es imposible estar compartiendo este encuentro si no lo hacemos desde la experiencia, si no lo hacemos desde la experiencia personal. Obviamente que lo podemos hacer, y no es algo imposible, pero nos quedamos con la mitad del mensaje, nos quedamos con la mitad de la revelación. No podemos realmente profundizar y no podemos realmente hacer que esto tenga alguna implicancia en nuestra vida directa, ¿no? El otro día, charlando con mi esposo, él está haciendo espiritualidad bíblica, como les conté antes, y tiene un profesor carmelita en lo que es la experiencia espiritual, así se llama la materia. Entonces me encantó porque Adrián me dice, el profesor carmelita nos contó que hay dos maneras de aproximarnos a Dios. Uno es con la brújula y otra es con el mapa. Si solo nos aproximamos con el mapa, vamos pisando por seguro, pero vamos pisando la experiencia de otro que hizo el mapa. ¿Me siguen? Ahora, si vamos hacia él con la brújula, tenemos la propia experiencia de lo que es estar en camino, estar en presencia, equivocarnos, volver a buscar, salirnos, volver a hallarlo, encontrarnos con un valle profundo, con una montaña, e ir haciendo nuestra propia carta de viaje. Contaba el fraile algo que a mí me quedó resonando en el corazón, que muchas veces perdemos la brújula y por eso es necesario tener el mapa a mano. Ahora bien, la conclusión a la que yo saqué es que si nos quedamos solo con el mapa, podemos decir, estuve en tal lugar, conocí tal accidente geográfico, tal maravilla, pero nunca voy a poder contar lo que se siente ir caminando hacia ahí para buscarlo, ¿no? Vieron que cuando uno está en algún viaje que se propone hacer así, bueno, yo quiero tal cosa, me pasa en las peregrinaciones, que si bien tenemos a un guía que nos lleva, es increíble todo lo que va apareciendo en el camino y que dejamos que nos sorprenda y muchas veces nos desviamos ante la sorpresa de lo nuevo que aparece. Entonces, esto es algo así. El descubrimiento de Dios como nuestro Padre lo podemos hacer con mapa o con brújula. La recomendación es hacerlo con brújula para experimentar realmente la emoción de estar buscándolo, de estar respondiendo a su deseo, respondiendo a su búsqueda de nosotros y tener siempre el mapa a mano por si en algún momento nos perdemos. Las dos cosas son indispensables, pero hay una que no puede faltar, la brújula. No podemos dejarlo de lado. Así que vamos a seguir con la brújula, hoy adentrándonos en esto que veníamos viendo, que Dios es el que me cría, el que me crea, el que me cría, el que me acompaña, el que me elige
el que me llama mi primogénita, el que me rescata, ¿no? El que me redime, que me rescata, el que me dice cuánto valgo para él, y en ese cuánto valgo para él descubro mi verdadero valor. Hoy lo vamos a descubrir en otra imagen poderosísima que tiene que ver con la paternidad, que es el padre que educa. Hoy nos vamos a dejar educar por este Señor y vamos a ver cómo lo hace a través de la experiencia del Antiguo Testamento, ¿no? Todavía estamos en el Antiguo, vamos a disfrutar cómo nos enseña. Dice Dei Verbum, perdón, me confundo siempre Dei Verbum con Verbum Domine, perdón, eso. Dei Verbum es una de las 4 constituciones que forman el Concilio Vaticano II, que surgieron en el Concilio Vaticano II. Y esta Dei Verbum está referida, como su nombre lo indica, a la palabra de Dios. Toda ella está dedicada al estudio de la palabra de Dios. Y tiene como una declaración en una de sus partes, cuando termina a hablar del Antiguo Testamento, algo tan bonito y que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Todo el Antiguo Testamento nos describe y nos regala la pedagogía de Dios. Es Dios maestro, es Dios como padre educador. Hay una pedagogía dentro de él, dentro del libro de la Antigua Alianza, que nos prepara, ¿no? Vieron que es lindísimo, porque bueno, así como vamos a kinder, pasamos a primer grado, después llegamos y terminamos lo que es el elementary, el middle school, vamos avanzando, vamos madurando, y lo que Dei Verbum me quiere decir es, y siempre el Señor con nosotros, y siempre a nuestro lado, siempre educándonos. Hoy vamos a ver el cómo, y con qué nos educa, para poder seguir preguntándonos en nuestra vida qué lugar tiene esa enseñanza, o cómo me dejo educar, o cómo yo recibí todo lo que en la educación contiene, porque la educación viene con formación, con invitación a descubrir, con investigación, pero también viene con reprimenda, viene con corrección. ¿Cómo reacciono yo ante eso? Pero antes vamos a enlazar el tema de la semana pasada para que sea una perfecta continuación, o al menos una, no perfecta, porque perfecta no va a ser, me rectifico completamente, una continuación que nos ayude con facilidad a ver este denominador común, que Dios está siempre con nosotros, ¿no? Que siempre está a nuestro lado. Elegí una oración, antes que nada, discúlpenme, pero miren, ¿saben por qué la muestro en todas las clases? Porque a ver si sale alguien que me diga, yo te la regalé, no sé dónde, no sé cómo apareció esto en mi casa, miren qué belleza. ¿No es una belleza? Bueno, yo les quiero contar un secretito, esto lo tengo hace rato, cada vez que yo doy clase lo tengo frente a mí paradito, ¿no? Entonces le digo, María, no te ofendas, vos lo tenés siempre, ahí me tiene a mí mientras hablo. Entonces, pero no me digan que no es una belleza la expresión. Bueno, no tengo la menor idea, pero tengo un montón. No sé ni dónde aparecieron. Ah. No tengo idea cómo llegaron a mi casa, pero bueno, me encanta, y cuando nos veamos voy a poder dársela a la que me lo pida. Bien, elegí para ustedes una oración que me encantó leyendo un libro para otras cosas que nada que ver, pero la vi y dije, ay, esto es para la imagen de Dios Padre, del cardenal Pironio, que bueno, para mí es un santo varón y que realmente admiro mucho y me encanta leer sus libros. Les cuento un poquito de dónde la saqué. El cardenal hizo un retiro
para una Semana Santa completa, de lunes a viernes, para un grupo de sacerdotes. Alguien tuvo la brillante idea, porque esto fue hace muchos años, donde no existía ni el Zoom, ni el teléfono para decir, espera que te grabo. No. Alguien tuvo la brillante idea de hacer algo, recogió cada reflexión, cada oración y terminó en este libro, ¿no? Que es un deleite y que cada cuaresma me lo saco de la biblioteca porque cada vez me dice algo nuevo. Así que bueno, ya estoy preparada una semana antes. Bueno, porque hay parroquias que son unos pesados, como la parroquia de San Luis, que la semana que viene empezamos un retiro con el grupo de Maús una vez cada 15 días a transitar la cuaresma. Entonces por eso me estoy preparando, ¿ven? Para que vean que me preparo. Así que bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, ofreciéndole esta oración que les pido me acompañen y la hagan propia, confiando en que la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en estos momentos con nosotros, nos acompaña, nos impulsa, nos aclara, nos ilumina, para que todo aquello que necesitamos lo podamos recibir en este día. Señor Jesús, tú eres el testigo fiel. Tú eres. Nosotros creemos en esta inquebrantable presencia tuya, en tu permanente estar a nuestro lado. Más aún, tú estás dentro de nuestro corazón y eres el que constantemente nos va diciendo, no tengas miedo, porque yo soy. Tú eres en el que en el medio de nuestro cansancio nos dices, ven a mí que yo te daré descanso. Tú eres el que en la oscuridad nos recuerda, acércate a mí que yo te iluminaré. Señor, que yo comprenda bien que solamente viviendo en ti sabré aceptar mi pequeñez, mi miseria, mi nada e incluso mi pecado, porque tú eres. Tú eres el fiel, tú eres el que me eligió, tú eres el que me envía cada día en misión. Yo soy, como decía Moisés, me envía a ustedes. Señor, dame la gracia de comprenderlo desde el fondo del corazón, porque no solo me dará mucha paz interior, sino que sobre todo dará mucha credibilidad a mi palabra y a mi presencia. Porque tú eres el que nunca falla y el que se transparenta a pesar de la oscuridad de mi mente, de la torpeza de mi palabra y de lo inacabado de mi acción. Señor, tú eres. Amén. Que realmente podamos llegar ahí, ¿no? Que realmente podamos dejarnos conquistar por la brújula, como se dejó conquistar él cuando le surgió esta oración en el corazón. Que realmente nosotros, cada encuentro y en cada momento de nuestra vida, podamos darnos cuenta que Él es y que simplemente siendo me deja ser y me hace ser cada día más y mejor. Que tengamos esa experiencia para poder ser una antorcha viva ante quienes todavía no lo pudieron descubrir en su vida. Te lo pedimos a vos, que como dijimos recién, estás dentro de nuestro corazón hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una belleza la imagen que tiene este hombre de Dios. Ojalá lleguemos a eso alguna vez. Veníamos hablando la semana pasada y yo me quedé con esta... yo después
Se las puedo fotografiar y enviar por el email. Si les gustó la oración, le sacamos una fotito y lo enviamos luego a la... Ay, Julia. Sí, porfa. ¿Cómo? Sí, sí, no me cuesta nada hacerlo. Cuando les mando el otro Zoom, les mando la oración. Bien, la semana pasada nos quedamos con esta pregunta que nos golpeaba el corazón. ¿Cuándo fue que se empezó a distorsionar esta imagen de Dios en nuestra vida? ¿Cuándo fue que comenzamos a experimentar, en lugar de un Padre amoroso, lleno de misericordia, que nos regala, que nos lleva, que nos tiene ante su presencia y en sus brazos, así como Jesús con María, ¿no? Así abrazadísimos, cuando experimentamos su lejanía, su ganas de litigar siempre con nosotros, su implacable juicio sobre cada acción o cada intención en nuestra existencia, el miedo que nos da su presencia. ¿Cuándo se empezó a transformar todo esto? Leía yo un libro que se los recomiendo si les gusta mucho sobre la meditación bíblica, de un sacerdote benedictino que se llama Lawrence, de apellido, él es inglés, y es una persona que escribe de manera deliciosa. Decía, qué bárbaro, porque ahora entiendo, él en el libro pone, ahora entiendo por qué el Señor dice que tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Y yo me quedé pensando en eso, porque claro, los niños, que son por característica aquellos que llevan adelante las travesuras, y varias a lo largo del día, en cada travesura que hacen, no sienten, estoy hablando de la generalidad, a pesar de que lamentablemente hay excepciones a esto que voy a decir, ¿no? Pero en la generalidad, no sienten que a través de cada travesura pierden el amor del padre o de la madre. O sea, la travesura es hecha, se dan cuenta, muchas veces nos causa gracia cómo quieren salir ilesos y completamente inocentes del jarrón roto al lado de ellos, pero no sienten que cada travesura, que cada acción a lo mejor incorrecta, tiene eso de perder el amor de mi mamá y de mi papá. ¿Cuándo empezamos a cambiar? ¿Cuándo empezamos a ver? Porque esa es también la relación que tiene el niño con Dios. Por eso se asombra y por eso vive con tanta naturalidad el volver a empezar después de que el jarrón se rompió, con la certeza de que no desaparece frente a la mirada del Padre, ¿no? Que puede seguir adelante sabiendo que el Padre está con él, sabiendo que estamos con él, no lo abandonamos cada vez que se manda una macana, como diríamos en Argentina, cada vez que mete la pata. ¿Cuándo empezamos nosotros a dejar de ser como niños frente a Dios? Yo a veces pienso que el Señor nos pide eso, cuando dice, háganse como niños para vivir el reino, porque el reino es Él. El reino es Él, el reino es su presencia, no es un lugar, no es en un tiempo, no es un estatus, no es algo que yo conquisto, es algo que me es dado por puro amor, pero claro, me lo pierdo porque empiezo a sentirme que no soy merecedor de tal regalo y que soy extranjero en esto que me están proponiendo como forma de vida, ¿no? Me quedo fuera. ¿Y por qué? Decía este padre en otras palabras y un poco fundamentando, debe ser porque proyectamos
comenzamos a proyectar sobre la imagen de Dios Padre todas nuestras inseguridades, todos nuestros juicios, todos nuestros miedos, y armamos en el lugar de Él, de su imagen paterna, creadora y amorosa y misericordiosa, armamos un ídolo de barro que nos hace acordar al ídolo ese que soñó Daniel en su libro, que basta una piedrita rodando por el piso que lo tira abajo, o sea, que no es nada en nuestra vida, pero que sí construye un abismo entre la verdadera imagen del Padre a la imagen que nos vamos haciendo, proyectando nuestros miedos, nuestra incapacidad de amar, nuestra incapacidad de recibir al otro, nuestra incapacidad de poder abrirnos ante el amor, simplemente ante eso y ante el perdón. ¿Cuándo comenzamos con eso, no? Y eso es algo que queda tan claro en el Antiguo Testamento y está expresado en tantos textos, pero a mí me vino al corazón uno. A mí me vino al corazón un texto que está en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando Samuel, el último juez de Israel y el primer profeta nombrado por el mismísimo Dios para que comience a profetizar a este pueblo, tiene, después de 20 años de estar gobernando el pueblo, la experiencia de que sus hijos son un desastre, el pueblo está completamente disconforme con los herederos del poder, que son los hijos de Samuel, y reuniéndose un día, lo increpan y le dicen: Samuel, queremos que nos nombres un rey. Y agregan: nosotros queremos ser como los otros, no queremos ser especiales, queremos ser como los demás reinos que tienen un rey. Y a mí, ayer cuando preparaba la clase y me vino esto tan fuerte, digo, claro, fíjense la profundidad que tiene la expresión que utiliza el pueblo con Samuel. En una palabra, de acuerdo a cómo venimos nosotros charlando en este curso, estarían diciéndole algo así a Moisés, no, a Samuel. No queremos saber nada de que somos criados, de que somos acompañados, de que somos rescatados, de que somos elegidos, de que somos primogénitos, de que somos consagrados. No nos importa, queremos ser como los demás. O sea, si Él nos eligió de entre otros, no nos interesa. Queremos ser como los demás. La figura de Esaú en nuestro corazón, que nuevamente volvemos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. O sea, por baratija, por la nada misma. Ahí comienza el tema. Ahí comienza y ahí empezamos a entender aquello. Yo les voy a pedir un favorcito, no se saquen el mute, no es que van a hablar, porque si no nos distorsiona un poquito el... No le puedo... Claudia, ¿me escuchas, Claudia? ¿Me escuchas? Ahí está, gracias, Clau. Entonces, ante esto de analizar lo que significa ese pedido del pueblo, lo que significa en mi vida como hijo amado, ¿sabes qué? No me ames tanto. Es un tema esto de ser tan amado por vos, Señor, me compromete tanto que realmente prefiero ser como los demás. El yugo es más livianito, ¿viste? Porque nadie se da cuenta. Es un lío ser tu hijo y mantener tu estilo y tu marca en mi vida, la marca del amor.
Entonces ahí entiendo a donde vamos a empezar a ver, que no vamos a llegar a hoy, pero vamos a empezar un poquito, de lo que hablan los profetas. Ahora entiendo este lenguaje que, como decíamos la semana pasada, Paul Ricoeur nos lo decía, que la cólera de Dios es solamente la tristeza de su amor. Ahora entiendo por qué la frustración de que los voy a hacer pasar todo tipo de problemas, de circunstancias, se merecen que los maltraten, que los destruyan, que los invadan, que los opriman, se merecen que los echen, se merecen irse lejos. Pero qué figura más grande que expresa no a un Dios a quien le debo temer, porque está loquito, y si no hago lo que me dice, me lo imagino como los mitos griegos, ¿no? Con su vara me está empuñando y me manda un rayo que me parte por la mitad. No, lo veo como me siento yo cuando la tristeza de mi hijo porque hace, dice o dejó de hacer o elige un camino que lo lleva al error, me penetra el alma y me atraviesa el corazón y me frustra. Y me dan ganas de decirle, pero no te lo dije, no te dije que si agarrabas por ahí te ibas al peñasco, no te dije que elegir ese camino es sumergirte en una oscuridad. No te dije. Y me duele su dolor. Me duele su dolor. Entonces, ahí vamos descubriendo que ya no me tiene que asustar. Esto que leemos y que vamos a leer constantemente en los profetas, como el enojo, la frustración de Dios, porque en cada enojo y en cada frustración me está gritando, te amo con locura y no quiero que te pase nada malo. Fíjense qué manera diferente de entender aquello que otros pueden ver como una carga pesada que pone sobre mis hombros y que en lugar de ser el fenómeno religioso, algo que me conduce a la libertad, es algo que me llena y me llena de culpa, de culpabilidad, de cosas que tengo que hacer porque si no las hago me siento. Miren qué manera distinta de concebir el amor de Dios y todo lo que me pide y todo lo que me ofrece, porque además, si ustedes recuerdan, en la mayoría de los pasajes bíblicos tenemos a un Dios que, si ustedes quieren, si ustedes desean, podemos hacer alianza, que pregunta, que invita, no impone. El Dios judeo-cristiano no impone. Como decía Pablo VI, de la misma manera nosotros como evangelizadores nunca deberíamos imponer, siempre es la proposición, el proponer, el invitar, el acoger, pero nunca la imposición. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una mala imagen en nuestra vida, empecemos a pensar cuándo surgió, cómo surgió, para rectificar, porque la imagen que nosotros vivimos es la imagen que nosotros transmitimos. Y se la transmitimos, como dice Serrat, con la leche templada y en cada canción, a nuestros hijos, a nuestros niños en la catequesis, a nuestros jóvenes en un grupo, a nuestros amigos cuando vienen con un problema y en lugar de tener esta imagen de Dios que recibe, somos los amigos de Job. Vamos, declárate culpable, ¿qué habrás hecho? Porque si estás haciendo eso, seguramente, ¿no?
dime cómo vives esa imagen de Dios y te diré de alguna manera cómo eres, no quién eres, porque también es lo que nos define en nuestra vida. La felicidad, la alegría, la libertad. Cuando al Señor no lo experimentamos en el marco de la libertad, sino que necesitamos el marco del sometimiento, no estamos experimentando al Padre de Jesucristo. Estaremos experimentando cualquier imagen que nos viene re bien a todos, porque evidentemente tenemos un tema y ponemos a esa imagen para, lejos de que nos quite del problema, para estar en la zona de confort y seguir adelante con la cuestión. Es muy fuerte de lo que nos habla los textos y de lo que nos habla justamente este tema en la imagen de Dios. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo hace la Sagrada Escritura para hablarnos de un Dios que educa? Inmediatamente lo que toma es la imagen de un padre que educa bien a su hijo, ¿no? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Miren, abran todos el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios vamos a darnos cuenta cómo en esta educación familiar se enquista que toma el escritor sagrado la imagen de esta cabeza de familia que educa y se lo atribuye de alguna manera a Dios. Dios nos educa de la misma manera. Pero vamos a ver qué es lo que menciona el libro de los Proverbios. Vamos a ir señalando algunos contenidos, algunos que están relacionados a la educación y a la paternidad. Vamos entonces a ver cómo el padre exhorta al hijo, por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 8. 1 de Proverbios, versículo 8. El libro de Proverbios, simplemente me gusta ponerlo en contexto, está dentro de lo que nosotros llamamos literatura sapiencial, y se conoce en nuestras Biblias dentro de lo que es el grupo de los escritos, así, escritos, o a veces poesía. Por lo general, en su gran mayoría, son consejos, advertencias, ¿no? Sentencias que inclusive, si ustedes lo leen en algún momento, es un libro que se tardó más de 6 siglos en terminar, atravesó, si bien se atribuye a la sabiduría de Salomón, porque está dentro de los sapienciales, y parece que todo surge desde la época de Salomón, algunos proverbios son casi del siglo III, ¿no? O sea, son bien, o del siglo IV al menos, se prolongaron casi 600 años, ¿no? O sea, se fueron recogiendo de la sabiduría popular, pero de una inspiración del Espíritu Santo en el corazón del hombre que lo decía. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 8. Hijo mío, escucha los avisos de tu padre. No rechaces las instrucciones de tu madre. Vamos a decirlos todos y luego hacemos una aclaración. Si ahora van al capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar otra de estas mismas relaciones paterno-filiales, ¿no? Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, etcétera, etcétera. Vamos al 3.1 ahora. Hijo mío, no olvides mi instrucción, conserva en la memoria mis preceptos. Fíjense qué detalle. Me hago cargo de la primera que a mí me vino al corazón cuando leí en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 8, esta imagen. Y si bien el escritor de Proverbios
se lo está queriendo poner en la boca de un padre terrenal a su hijo, yo no puedo dejar de ver dos figuras, que es el mismísimo Dios, que me habla a mí, a mi corazón, como su hijo, y me dice, hijo mío, escucha los avisos de tu padre, pero que me invita a otra cosa. No rechaces las instrucciones de tu madre. ¿Y saben a dónde me lleva eso? A este Dios que me habla, ten presente mis avisos y no rechaces las instrucciones de la Torá, ya que la palabra Torá es instrucción. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la Torá, los 5 primeros libros, esta hermosa imagen que para el judío es Dios mismo, por eso tiene una sacralidad superior al resto de la palabra revelada, es el mismísimo Dios hecho palabra, como lo dice la Biblia además, y para nosotros después en Juan, hecho carne, ¿no? Que me está diciendo, mientras me lleves, mientras vivas en estas instrucciones que te doy, no para someterte, sino para que puedas siempre vivir en libertad. Porque las instrucciones de la Torá me llevan y me señalan eso, la libertad. No son algo que me la quita, sino que algo que me la aseguran. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da las instrucciones al hombre, se las da bajo una premisa. Lo único que me importa es tu bien. Es tu bien. Lo único que me importa es tu felicidad. ¿Cuál es la vocación que quiero que sientas? La vocación a la felicidad, la vocación al bien, la vocación a la plenitud. Y la instrucción que me da en la Torá, que uno lo puede vivir o como una pesadez, o como el camino donde entiendo que me aseguro el bien para mí y el bien para el otro. Cuenta la tradición judía que uno de los rabinos más importantes que tuvo Israel en el primer siglo, que fue maestro de Gamaliel. Gamaliel fue el rabino maestro que le instruyó a Pablo, ¿no? Y que figura tantas veces en los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando de Gilel. Cuando a Gilel sus contrarios en la escuela, porque vieron que los contrarios intelectualmente hablando, ¿no? Le propusieron un desafío. Queremos ver si tú eres capaz, Gilel, de recitar en un pie la Torá completa. Entonces Gilel, manteniendo la calma y en un acto de saberse con Dios en su corazón, se puso en un pie y dijo, nunca le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. De eso se trata la Torá. Todo lo demás es comentario. Entonces, cuando yo escucho esto de que no rechaces la instrucción, ¿no? Es constantemente ten presente en tu corazón que en la vida tienes que vivirla y actuarla siempre pensando en lo que no te gustaría que te hagan a ti y tú no haciéndoselo a los demás. Todo lo demás es comentario, ¿no? Es un Dios que me mantiene en libertad, que me mantiene en el bien. Si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, estos mandatos.
Hijo mío, no olvides mi instrucción, esta instrucción, conserva en la memoria mis preceptos. Cuando nosotros vamos depurando la imagen de Dios, vamos entendiendo y valorando cada cosa que se nos dio para que la vivamos y la cumplamos, no, de nuevo lo repito 1000 veces, como una carga sobre nuestros hombros, sino como la capacidad de cada una de ellas es un boleto hacia la libertad, un ticket hacia la libertad interior, hacia la libertad plena, porque entiendo que para nosotros, como dice en otro lugar Santo Tomás de Aquino, lo único que le interesa a Dios es nuestro bien, es que estemos bien. Yo me tengo que convencer de eso, porque si yo no lo experimento eso en mi vida, siempre me va a quedar con que lo único que hace Dios es cargarme con más imposiciones, con más historias, con mayores. Ustedes saben que estaba leyendo un libro y me vino a cuenta esto, de que, a ver, toda nuestra vida, ¿no? Por más que nosotros querramos, está marcada por el sufrimiento, ¿no? Por la limitación, por la angustia, por no poder ser aquello que espero ser y por querer, o mejor dicho, desear expresarme y desarrollarme de un modo que a lo mejor me queda grande, ¿no? Entonces el hombre está marcado por ese sufrimiento, por los acontecimientos que van pasando y no entendemos. Entonces decía un sacerdote que estaba leyendo su libro que los ateos piensan de que buena parte del sufrimiento es porque los creyentes vamos cargando un montón de culpa por todos los mandatos y todas las prescripciones que se nos puso en la vida y que los llevamos como carga por no poder cumplirlas. Entonces que ellos no tienen ese problema. Bueno, termina este sacerdote de una manera increíble diciendo, lo que no se dan cuenta es que en realidad ellos también sufren. Ellos no pueden salirse del sufrimiento porque es afín del ser humano. Pero la gran diferencia entre un ateo y un creyente es que el creyente sufre acompañado y el ateo sufre en soledad. ¿No? Entonces aclara el cura, sufre en soledad porque no se permite experimentar al Dios que lo acompaña, aún a él, por más que no crea en él. ¿No? Entonces, fíjense que no es el mandato, el precepto, la guía, la instrucción, aquello que condiciona nuestra vida, sino todo lo contrario. Lo que nos da los elementos para poder vivirla de una manera libre, de una manera profunda, de una manera completamente buscándole el sentido a cada cosa que vamos realizando y cada cosa que nos va sucediendo en nuestra vida. Perdón, hasta ahora, ¿estoy siendo clara? Sí, buenísimo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos ahora mismo al capítulo 4, que van a ver qué precioso en Proverbios, pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Escuchen, hijos, la corrección paterna. Atiendan para aprender prudencia. Les enseño una buena doctrina. No abandonen mis instrucciones. Yo también fui hijo de mi padre, tierno y preferido de mi madre. Él me instruía así: conserva mis palabras en tu corazón, guarda mis preceptos y vivirás. Adquiere sensatez, adquiere inteligencia, no la olvides, no te apartes de mis consejos, no la abandones
y te guardará. Ámala y te protegerá. Miren qué lindo cómo cambia la perspectiva. Acá es un padre terrenal, que lo que hace es transmitir al hijo no una noción que leyó en un libro, sino una experiencia personal, lo que hablábamos hace un ratito. Yo también fui hijo, yo también fui hijo, yo fui hijo, soy hijo, ¿no? Fui hijo, está hablando en el sentido del proceso, del desarrollo. Fui hijo de mi padre y tierno y preferido de mi madre, ¿no? Yo también fui hijo y ¿sabés qué? Es espectacular dejarse, abandonarse a esto que nuestro Padre querido nos da, a estos preceptos, a estas palabras. Conserva mis palabras en tu corazón. Muy importante que cuando nosotros leamos, dentro de todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo también, cuando leamos a qué hace referencia la palabra de Dios cuando habla del corazón, recuerden ustedes que no es la sede de los sentimientos, sino que es la sede de la voluntad. Es la sede de la voluntad, desde donde yo decido vivir de tal o de cual forma, desde donde yo decido mis caminos, desde donde yo pienso cómo voy a realizar y para qué y desde dónde la acción que realizo cotidianamente. Ahí, en el corazón, es donde se inicia, ¿no? Entonces las palabras de Dios, guardarlas ahí, para que sean la marca de la acción en nuestra vida. ¿Por qué esta primera invitación que nos hace el Señor? Porque nosotros, a lo largo de la historia de la salvación, nos vamos a ir encontrando con algo que es propio del pueblo, de este pueblo elegido, de este pueblo consagrado, de este pueblo de alguna manera llevado en andas y rescatado. Que ante esta invitación del Señor, ¿cómo reacciona? Con rebeldía. ¿Cómo reacciona? Diciendo la verdad, como con Samuel. Nosotros queremos ser como los demás. No nos conviene seguir en esto porque es mucho trabajo. Es un trabajo ser el hijo de este padre. Así que vamos a ver cómo Israel reacciona rebelándose. Y reacciona rebelándose especialmente ante ¿qué? Ante la reprimenda. Ante, está mal lo que hiciste, ¿eh? Mirá por dónde estás yendo. Entonces dice, por ejemplo, si ustedes van al capítulo 3, un minutito de Proverbios, ahora al versículo 11, de paso trabajamos Proverbios, que mucho antes no lo habíamos tocado. Capítulo 11 al capítulo 13, miren cómo aclara. No rechaces, hijo mío, el castigo del Señor. No te enfades por su reprensión, porque al que ama lo reprende, como un padre al hijo querido. De alguna manera, no le da lo mismo. No le da lo mismo. Algo Cristina la semana pasada se había adelantado y nos decía, bueno, pero nos pone límites. No le da lo mismo. Como a nosotros no nos da lo mismo que metan el dedo en el enchufe a que no lo metan. No nos da lo mismo que se lastimen o que hagan cualquier cosa cuando son chiquitos y cuando van creciendo que tomen malas decisiones si pudieran tomar otras. No nos da lo mismo y no le da lo mismo a él. Entonces, cada vez que yo lea la reprimenda, ¿no? O el castigo, no te vas a la cama sin postre, o hoy no prendes la computadora,
o depende de la gravedad, este fin de semana no salís, ese castigo no se puede ver como qué barbaridad, es impío, es malvado, me quiere hacer la vida a cuadritos, sino qué barbaridad, cuánto amor me demuestra porque no le da lo mismo. No le da lo mismo lo que yo haga. Otro libro que estoy leyendo me encanta porque, el padre Lawrence, acá lo tengo, mira. El padre Lawrence, que me encanta, Lawrence Freeman, Jesús el Maestro Interior, que es el que le contaba de las meditaciones bíblicas, que él es benedictino. Este padre decía que es genial porque cuando yo ya entiendo porque escogí mal y estoy viviendo la consecuencia de esa mala elección en mi vida, ¿no? Decía que allí ya se experimenta en ese momento, ya el pecado, lo que nosotros religiosamente llamaríamos pecado, ya el pecado es la situación tan dolorosa para el que se da cuenta que lo único que le queda por vivir después es el perdón de Dios y la celebración de haber vuelto a la casa del Padre, ¿no? Que ya en el pecado mismo está el castigo del penitente. A eso refiere este sacerdote, ¿no? Que cuando uno realmente se va del consejo del Padre, agarra por un camino que nunca antes hubiésemos elegido, ahí en ese momento ya estamos sintiendo el dolor tan profundo de habernos alejado. Y el acto seguido es el abrazo, como veíamos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? De este padre amoroso que nos está esperando con los brazos abiertos. Pero sufrimos, pero padecemos de alguna manera algo que no nos gusta. Bueno, eso es a lo que hace ahora referencia esto de Proverbios 3 que acabamos de leer. Bien, ¿en qué se basa Proverbios 1, Proverbios 2, Proverbios 3, luego Proverbios 4? La base de estas lecturas está tomada de un relato preciosísimo que está en el libro, vayan ahora, al Deuteronomio, último libro de los 5 primeros que forman la Biblia, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Esto de cómo se va dando la educación, ¿no? Mirá, acá está, esto es lo que deberías hacer, esta es mi propuesta, estos son mis preceptos, estos son mis caminos. Obviamente hay revelación, uno se revela, hay revelación con B larga, no con B corta, porque lo mejor que tiene este punto, que a lo que me quiere llevar, y como vamos a terminar el día de hoy, es que la revelación con B larga me conecta con la revelación con B corta, pero la revelación mía, ¿no? El revelarme cuando entiendo de dónde parte esa rebelión y de dónde parte esa desobediencia, llamémosle, me revela algo de mí que es fantástico, ya vamos a ver, y que forma parte de lo que es la educación y el aprendizaje. ¿Seguimos? ¿Encontraron Deuteronomio, capítulo 8? Vamos ahí. Les va a resultar conocido, pero es una belleza a mí. Todos los preceptos que yo les mando hoy, pónganlo por obra. Así vivirán, crecerán, entrarán y conquistarán la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Y acá viene la parte más dura. Para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones.
si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado, ni se han hinchado los pies en estos 40 años, para que reconozcas que el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a sus hijos, para que guardes los preceptos del Señor tu Dios, sigas sus caminos y lo respetes. El Deuteronomio 8 nos da la clave de todo este proceso que estuvimos viendo hoy. Que la educación es un trabajo, que la educación es un proceso. Fíjense qué belleza. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años. La educación no es de un día para otro. Por eso cuando yo les digo que este recorrido es con brújula y no con mapa, la educación que Dios me da y que me va regalando es un proceso que abarca la vida toda. Es un proceso en el medio de donde, del desierto, del lugar donde solo me encuentro con Él, de cara a Él, en donde padezco todo tipo de necesidad, ¿no? Porque el desierto es el encuentro con el Señor, pero también el lugar de la sed, el lugar del hambre, el lugar de lo inhóspito. Ayer escuchaba a un filósofo que decía, el lugar donde un árbol sabe que si quiere mantenerse vivo, su raíz tiene que tener 40 metros de profundidad para llegar a la agüita que está abajo de la capa. ¡Wow! A ese desierto hace referencia a Deuteronomio. Y es un proceso que dura 40 años, y ese 40 que me viene a decir, dura 40 años porque es un proceso largo que requiere paciencia de parte tuya y de parte de Dios, de parte tuya y de parte de Dios, para hacer que todo lo que vas experimentando y aprendiendo se haga consistente en una nueva vida. 40 significa cambio rotundo, definitivo. Por eso cuando hablamos de la cuaresma, en esos 40 días, tener la posibilidad de librar un hermoso desafío con nosotros mismos para atrevernos a nacer en la Pascua de Resurrección como nuevas criaturas, ¿no? Estos 40 años de desierto, que el Señor estaba conmigo, porque el Señor tu Dios te ha hecho recorrer, pero ¿para qué? Fíjense qué crudeza, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, haciéndote pasar hambre, pero dándote el maná. Es en el desierto donde yo me conecto con aquello que San Pablo grita en sus escritos. Claro, Señor, la aflicción, el dolor, la puesta a prueba es para que yo descubra todo lo que tengo en mi interior que me hace capaz de pasar esta prueba, que me hace capaz de atravesar esta aflicción, que me hace capaz de llegar a lo profundo de mi corazón y a pesar de la prueba y a pesar de la aflicción, no salirme de tu presencia.
si soy una creación tuya, si me formaste, si me fuiste acompañando, en el desierto descubro cómo me dotaste para poder salir adelante. Por eso habla, me hace pasar hambre, pero me da el maná. Me hace pasar hambre, pero me da aquello con lo cual satisfacer mi necesidad. En el hambre descubro todo el don, todas las herramientas, todo el poder que ya me diste. Por eso lo dice con esa claridad, porque el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y claro, Señor, si de tu boca salió la palabra hágase, en ese hágase salí yo también. Y vivo de esa palabra que sigue hablando y retumbando dentro de mi existencia. Y es con la que encuentro los elementos necesarios para seguir viviendo esta vida en el desierto. Fíjense qué profundidad y qué explicación bella nos da este Deuteronomio, porque después termina diciendo, es para que reconozcas que el Señor tu Dios te ha educado. Claro, si puedo es porque me diste con qué poder. Si no me destruyo, si me mantengo erguido, es porque me diste donde apoyarme. Si no desaparece el lugar donde estoy parado, es porque me señalaste la roca donde tenían que estar puestos mis pies. Por supuesto que con trabajo, por supuesto que con esfuerzo, por supuesto que con paciencia. Así educa el Señor como un padre educa a sus hijos, para que guardes los preceptos, sigas sus caminos y los respetes. Claro, ¿cómo no guardar tus preceptos si siguen siendo tu palabra dentro de mí, que entiendo, reconozco, valoro y descubro como aquello que me hace seguir el camino, como aquello que no me hace perecer, como aquello que no me hace desaparecer, porque voy sujeta al que es, como rezábamos hoy cuando empezábamos nuestro encuentro a la mañana, ¿no? En la oración del cardenal Pironio, porque es y me mantiene. ¿Es claro esto? Yo voy a preguntar algo. Fui lo suficientemente clara porque yo me apasiono un poco porque realmente me emociona porque lo veo en mi vida. Veo en mi vida que no se cansa de seguir educándome, que no se cansa de seguir provocándome hambre para que yo descubra el maná. Porque si no tengo hambre, no descubro el maná, no lo descubro. Porque ante la aflicción descubro aquello que tengo para pasarla. ¿Se acuerdan en Mateo, en el medio de la tormenta, cuando el Señor de alguna manera se frustra y les dice, pero qué poca fe tienen? Y que siempre entendimos esa frustración, la fe en Él. Y de lo que está hablando es de la fe en nosotros. Qué poca fe tienen en ustedes mismos si están capacitados para seguir adelante con el barco y llegar a la otra orilla. De esto habla también el Deuteronomio en el capítulo 8. Porque eso también nos cambia la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos en el sufrimiento un castigo, en esta imagen del Deuteronomio veo en el sufrimiento una posibilidad nueva para yo encontrar mis herramientas y seguir adelante. Le cambio el sentido. El pare de sufrir no basta, no vale, ni me interesa, porque no va a pasar nunca. Eso es vivir en una vida inventada y de cartón piedra, no la de verdad. No la de verdad.
que me invita a vivir el Padre que me dio esta vida para que tenga un sentido. Pero fíjense cómo me ayuda cada vez más a purificar y a cambiar la imagen de Dios. Ya no puedo pensar que la prueba, la aflicción, esta enfermedad, esta pérdida, esto que ya no puedo, es un castigo. No, es una manera para que descubra otras cosas que si no hubiese ocurrido, muy probablemente quedarían sin descubrir, quedarían sin poner en práctica, quedarían sin poder ser vividas. Todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, dice San Pablo. Y esta es la gracia de Dios, la que me acompaña siempre y no se cansa, la que me educa, la que me crea, la que me levanta, la que me acuna, la que me lleva en alzas, la que me fortalece. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 1 al 6, deberíamos leerlo cada vez que tenemos la tentación de empezar a vivir algo que no es del todo bueno bajo una perspectiva que nunca sería la correcta. ¿Soy clara en esto? ¿Fui? ¿Sí? ¿Podemos seguir un poquito más? Tenemos 15 minutos, bravo, bravo. Vamos a llegar a donde más o menos pensé que íbamos a llegar. Es emocionante, es tanta intimidad, pero esta imagen me hizo cambiar la vida entera, porque por años, al haber descubierto casi a los 3